nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. El Señor va a recompensar tu esfuerzo del día de hoy, porque si hay algo que Dios recompensa es la fidelidad, ¿sí? Y Dios va a recompensar tu fidelidad porque con esto le estás diciendo a Dios de que querés que Él sea tu Dios durante todo este año. El año que viene veremos. A ver cómo te vaya este 2025. En función de eso vamos a ir viendo. ¿Cómo la has pasado? ¿En familia? ¿Con algunos que no veías hace tiempo? ¿No? Algunos quizás no la han pasado tan bien. Los niños, por lo general, tienden siempre a vivir un momento fantasioso. ¿Vieron cómo son los chicos? Y sé que cuando vos eras chico, igual que yo, cuando éramos chicos, no importaba si había o no había, pero la pasábamos bien. Era esperar la fiesta, era esperar la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes Magos. Aunque lo que viniese era poco, pero vivíamos expectantes, ¿no? Era como que había algo particular. Yo recuerdo de mi niñez que la verdad no eran grandes mesas muy servidas y no teníamos mucha familia nosotros con quien compartir hasta que llegué a la familia de Cristo. Cuando llegué a la familia de Cristo pasamos a ser familia numerosa, ¿sí? Aquello que yo desde chiquitito anhelaba se cumplió en Cristo, ¿verdad? Y los niños lo viven de esa manera, de una forma expectante. Y así es como tiene que ser nuestra vida. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser como niños, que ellos siempre están expectantes. No importa lo que le digas, por más fantasioso que sea, ellos lo creen o no. Ellos todo lo creen. Y entonces el Señor nos invita a ser como esos niños que siempre lo creen. Y así como eras vos cuando eras niño, que todo lo creías, ¿no? Después, lamentablemente, nos vamos defraudando, vamos madurando, vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que papá y mamá no siempre nos dijeron la verdad, ¿sí? Que las cosas que nos prometieron no siempre se cumplieron, ¿no? Yo tenía un cuñado que de chiquito decía, vos cumplís pero no prometés, ¿no? Le salía al revés a él, ¿no? Tan chiquito, y decía, en vez de decir, vos no cumplís lo que prometés, decía, vos cumplís y no prometés. Pero el mensaje de hoy tiene dos aristas, o podríamos darle dos títulos o dos subtítulos. La primera parte es proyectando este 2025 a la luz de la palabra de Dios. Yo no sé si todavía vos te has sentado a proyectar tu 2025. Te aviso que ya estamos en el día 1. Así que más vale que te pongas a trabajar, a proyectarte tu 2025, porque los días vuelan, ¿verdad? Pero qué bueno que sería o que es que proyectemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y la segunda parte
tiene que ver con empecemos hoy con nuestros actos de fe. Hoy estamos en el día 1, hoy es el día para empezar. Y para empezar con la primera parte, proyectando este 2025 a la luz de la palabra de Dios, tenemos algunos consejos. Y primero quiero aclararte y darte un poquitito más con respecto a lo que es la palabra. Hoy la Biblia, nosotros la reconocemos como la palabra de Dios. Tenemos estos libros antiguos, viejos, dirán algunos. Qué pedazo de libro. Yo traté de traer la más grande que tenía, ¿sí? Para ostentar un poco. Y muchos tenemos estos libros, algunos más chiquitos, otros más grandes, ¿verdad? Y que durante años los hemos hojeado. Este libro tiene más de 25 años en mi poder. ¿Sí? Fue un regalo que me hizo mi novia. Cuando éramos novios me lo hizo. ¿Sí? Se ve que yo era muy burro en la palabra, entonces me regaló una Biblia de estudio. Pero en fin, hoy la Biblia, estos 66 libros, que es un compilado, esto en realidad no es un solo libro, sino que son 66 libros. ¿Sí? Esto es una biblioteca en nuestras manos. 66 libros, que está dividido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta la encontramos hoy en archivos digitales, la encontramos en los celulares, la encontramos en las tablets, la encontramos en Internet y encontramos distintas versiones, distintas revisiones, lenguaje actual, ¿sí? La Reina Valera 1960, que es con la que hemos nacido todos y la conocemos casi todos, ¿sí? La NBI, que es la que normalmente usamos acá. Este libro contiene sabiduría, pero no sabiduría, esto no es Freud, ¿sí? Esto no es Sócrates, esto es palabra de Dios. Esto es palabra espiritual, palabra que viene directamente del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Por eso quiero decirte de que la palabra de Dios es toda. No podemos arrancar un libro y porque no nos guste lo que nos dice, arrancarlo de lo que es esta biblioteca, la Biblia. Nosotros tenemos que usar toda la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro, en la segunda carta universal que él escribió, segunda de Pedro 1:19, él dice que tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea que la palabra de Dios es luz para tu vida. La palabra de Dios es esa luz que se enciende en un lugar oscuro. Y vos cuando estás en un lugar oscuro, yo no sé si a algunos hoy se le cortó la luz, ¿no? Pero los agarró de día todavía, ¿no? Pero si tenés un corte de luz de noche, hay una oscuridad que no estábamos acostumbrados a ver. Yo cuando llego al barrio y hay corte de luz, es una oscuridad que no estoy acostumbrado a ver, porque la luz artificial que todas las noches la veo encendida en las calles, los semáforos, todo eso, pero cuando hay un apagón, es algo que sobresalta, porque no estoy acostumbrado a eso. Y si en medio de esa oscuridad plena y absoluta se enciende una luz, obviamente que eso me llama la atención, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios en nuestra vida. Es la palabra profética más permanente, o sea que todavía la palabra de Dios es viva en nosotros. Por más que tenga más de 2.400 años, 3.000 años de escrita, muchos libros ya tienen más de 3.000 años de escrito, sigue siendo permanente. Con esto te quiero decir que no hay nada, absolutamente nada, que en la Biblia podamos desechar para este tiempo contemporáneo que estamos viviendo. Y el apóstol Pedro dice que esta luz alumbra en un lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, dijo el apóstol Pedro. O sea, de que hay una nueva luz, mientras esperamos esa luz que se llama Jesucristo, que va a venir por segunda vez a esta tierra, hay una luz que nos guía, que es la palabra de Dios, que no tiene desperdicio. Por eso te invito a que en este año 2025 puedas escudriñar la palabra, puedas indagar la palabra, puedas aprender más de la palabra de Dios, porque te va a nutrir de una manera extraordinaria. Jamás te vas a nutrir de algo
tan eficaz como la palabra de Dios. Hay testimonios donde las personas han cambiado su forma de vida, su forma de pensar, por tan solo leer la palabra de Dios. Algo que ningún libro hasta el día de hoy lo ha podido lograr. Si bien hay libros que ayudan, libros que aportan, y los cuales está bien que los leamos y son aportes, nos ayudan, nos dan mayor conocimiento, pero la palabra de Dios es irrebatible. No hay nada que pueda rebatir la palabra de Dios. Y por eso también el apóstol Pablo, un gran conocedor de la palabra de Dios, aquel apóstol que antes de ser Pablo se llamaba Saulo y andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, asolaba contra la iglesia cristiana de los primeros tiempos, él tuvo un encuentro genuino con Jesucristo camino hacia un lugar donde se llamaba Damasco, que él quería llevar cautivo a los cristianos. Este apóstol se convirtió al evangelio y este apóstol también empezó a escribir. Es más, prácticamente todo el Nuevo Testamento está escrito por un asesino de cristianos que fue convertido al evangelio. Antes de hacerse cristiano, él perseguía a la iglesia. Y él tenía un discípulo, un joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Levante la mano, porque sos joven. La cuestión de la juventud pasa por la mente, no pasa por el físico. Vos podés andar todo clueco, todo así temblando, ¿sí? Pero la juventud pasa por una actitud de la mente, por una actitud del corazón. Así que a vos te puede doler todas las articulaciones, pero sos joven. Aunque no lo crean, yo digo amén. Este joven Timoteo era el discípulo de Pablo y Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, le dice así. ¿Cuántos niños hay acá? Ah, muy bien, ¿no? Porque el Señor Jesús dijo que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Ser como niños quiere decir que tenés que ser crédulo, creer a la palabra de Dios como los niños lo son, crédulos. Hoy a los niños me los han sacado y está bien porque ellos reciben enseñanza para el nivel de ellos. No es que nosotros estemos en un nivel mucho más alto, ¿verdad? Pero a veces andan correteando por ahí y resulta ser más eficaz de esta forma. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Fíjense ustedes la importancia de la palabra de Dios. Que el apóstol sabía que su discípulo Timoteo ya desde niño tenía conocimiento de la palabra de Dios y todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Recién lo estaban escribiendo, o sea que cuando se refería a que conoces la palabra de Dios se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es la importancia de que nuestros hijos, nuestros jóvenes, tengan palabra de Dios en sus vidas. Lo importante que es, porque a Pablo le daba garantía, le daba seguridad de que Timoteo ya conocía la palabra de Dios desde niño y eso era lo que lo iba a sostener en la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y Pablo le resalta un poco más la importancia de las Escrituras en el versículo 16 y le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y está hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué remarco esto? Porque hay muchos que dicen hoy vivimos en la gracia, el Antiguo Testamento era para el Antiguo Testamento. Si esta Biblia llegó a tus manos es porque toda la palabra de Dios es útil. Toda. El Antiguo Testamento también es para esta era que estamos viviendo. Y sobre todo cuando estamos por encarar o ya hemos encarado todo un año por delante. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si hay algo en que te querés capacitar, está bueno que te capacites en la palabra de Dios. Porque esa te va a capacitar para toda buena obra. No dice solamente para predicar el Evangelio, no dice solamente para enseñar en la iglesia, no dice solamente para dar la charla en los grupos de amistad, no dice para enseñar a los niños, dice para toda buena obra.
Porque cuando la palabra de Dios se hace vida en tu vida, cuando la palabra de Dios se te hace carne, todo cambia. Y empezás a ver tu entorno de otra manera, lo empezás a ver a través de la luz de la palabra de Dios. Y qué bueno sería para tu vida, para mi vida, para todo este año que tenemos por delante, que nos propongamos vivir un evangelio genuino de acuerdo a la palabra de Dios en todos sus conceptos, absolutamente en todos sus conceptos. Es decir, que no podemos descartar lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sino que tenemos que tomar en cuenta todo lo que es la Biblia. Desde el Génesis, cuando empieza el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Toda la Biblia es útil para nosotros, ¿sí? La palabra de Dios es primero, y esto te voy a invitar a que me imites, es primero para mí. ¿Para quién es la palabra de Dios? Para mí. Ponete la mano en el pecho y decirlo, la palabra de Dios primero es para mí, ¿verdad? Entonces, primero es para mí, la palabra de Dios es para mi vida, para la vida de la iglesia, para la humanidad, es para vos, para mí, para mi familia, para mi jefe, para mis empleados, para mi vecino, para mi cliente, para mis amigos, para mi novio, mi novia, para el profesor, para la profesora, para el doctor, la doctora, para el chofer, para el anciano, para la juventud, para la niñez. Y así es para todos. La palabra de Dios es para la humanidad completa. Es para todos la palabra de Dios. Este mundo sin la iglesia no puede comprobar la plenitud del ser humano. Nosotros, la iglesia, somos los que le llevamos vida a este mundo. ¿A cuántos les gusta la sal? Sin sal la comida no tiene sabor, ¿verdad? Algunos anoche se les pasó un poquitito la sal, algunos se quedaron cortos con la sal y al que le faltó fue, pasame el chimichurri, pasame la sal, pasame el limón que esto no tiene sabor, ¿verdad? Pero la sal es la que sazona todas las comidas, ¿no? Aquellos que por una cuestión de salud tienen que comer sin sal, empiezan a buscar variantes o hasta que se acostumbran a comer sin sal, ¿sí? Y en cuanto a esto, la iglesia es la que le da vida a este mundo. Mateo, el mismo Señor Jesús, a través de lo que escribió el evangelista San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16, supo decir así el Señor Jesús: ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí? No que le vayas a pasar el dedito al que está a tu lado y te lo vayas a pasar por la lengua, no tiene nada que ver con eso, porque para eso te expliqué que la sal es la que le da sazón a las comidas. O sea, la iglesia, vos que sos parte del cuerpo de Cristo, sos lo que le da sazón a este mundo. El Señor Jesucristo te está diciendo eso. Vos sos la sal. Este mundo te necesita porque vos sos lo que le da sabor a la vida. Vos tenés el conocimiento de lo genuino y vaya que vale la pena conocer a aquel que es genuino y vivirlo de una forma genuina y sincera de corazón. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, yo nunca probé sal insípida. No sé si alguien que vive cerca de algún salar alguna vez probó sal insípida. Pero yo me imagino tomar un salero, echarle sal. Bueno, pasó cuando aquellos que tuvimos el COVID, no le sentíamos sabor a la comida. Le echábamos sal y nada, no tenía sabor las cosas. Entonces, pero imagínate de que vos sabés que estás sanito, que tu paladar está bien, está limpio, y le echás sal y nada. Y le volvés a echar y nada. Y haces al revés, haces sal con churrasco en vez de churrasco con sal, ¿no? Y nada, y no tiene sabor. ¿Qué decís? Esta sal no sirve, no sala, ¿no? Y fíjate lo que dice el Señor. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? O sea, ¿cómo va a recobrar la sal que pierde sabor? No se puede recobrar, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y el Señor vuelve a redoblar la apuesta. Ustedes son
la luz del mundo. ¿Sí? Decirle al que está a tu lado: este año te vas a encender como el mejor lucero que haya existido jamás en la tierra. Este año 2025 te vas a encender como un lucero que jamás haya existido en la tierra. Vos sos la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por lo contrario, dice, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y este es el versículo que más me gusta. Es el versículo 16. Dice: hagan brillar su luz delante de todos. ¡Wow! El Señor no está diciendo: hagan brillar mi luz. El Señor está diciendo: hagan brillar su luz. ¿A dónde te enchufas? Decirle al que está al lado tuyo. ¿A dónde te enchufas? ¿A dónde te enchufo para que te encienda? Y por favor, si sabes a dónde se enchufa, vení y decíselo al pastor. Así yo los enchufo a todos. ¿Sabes a dónde te tenés que enchufar? Yo te voy a decir a dónde te tenés que enchufar. A la palabra de Dios. Vos te enchufás a la palabra de Dios y vos empezás a vivir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios y sos luz en este mundo. No va a haber nada, ni sombra, ni tormenta, ni aflicción, nada que te pueda apagar. Absolutamente nada que te pueda apagar. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. O sea, de que vos y yo somos representantes del Dios Altísimo y Él nos permite a nosotros brillar. ¿Por qué? Porque ponemos en práctica la palabra de Dios. Y todos vamos a hacer buenas obras este 2025. Y vamos a hacer brillar nuestra luz. Porque vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y a quién van a alabar? A vos no, ¿eh? Al pastor tampoco. Van a alabar a Dios. Y te van a preguntar: ¿de dónde sacás esa luz? ¿De dónde sacás esa fuerza? ¿De dónde sacás ese ímpetu que te veo siempre que atravesás por problemas, por conflictos, por todo y siempre estás brillante? ¿Sabés en dónde? En mi grupo de amistad, en la casa donde nos juntamos. Ahí te encienden. ¿Sabés en dónde? En la escuela de discipulado. Ahí te encienden un poquitito más. ¿Y sabés a cuándo voy a dar gracias por todo eso? El día domingo. Celebramos de que Dios nos enciende durante toda la semana. Porque te van a preguntar: ¿por qué estás encendido? Porque sirvo a un Dios que es todopoderoso. Porque le hago caso a la palabra de Dios. Y hay promesa en todo esto. El Señor Jesús, este 2025, va a brillar a través de cada uno de nosotros. Es el tiempo, es la hora en tu vida, en mi vida, en la iglesia Roca Eterna, que hagamos famoso a Jesús. A través de nosotros brillar por obedecer su palabra. Es hora ya de terminar con discusiones absurdas. Cada uno de nosotros sabe la parte que le toca hacer. Cada uno de nosotros sabe que tiene que ser obediente a la palabra de Dios. ¿Para qué discutir qué hago, qué no hago, qué yo hago, qué el otro no hace? Hagamos nuestra parte y hagámoslo bien, como dice la palabra de Dios, como para el Señor. Todo lo que hagas, hácelo como para el Señor. No se lo estás haciendo al pastor. No se lo estás haciendo al que está a tu lado, se lo estás haciendo al Señor. Pero para hacérselo al Señor, tenés que servir al que está a tu lado, tenés que servir a tu vecino, tenés que servir a tu familia, tenés que servir a la humanidad. Tenés que brillar por todos lados. Por estas discusiones muchas veces traemos atraso espiritual a la iglesia y traemos atraso espiritual a nuestras propias vidas. No avanzamos, no podemos conocer a aquel que es verdadero por discusiones vanas que no tienen sentido. Hagámosle caso a la palabra de Dios, que es lo que es verdadero y genuino y que va a hacer cambiar nuestras vidas. Este 2025 es tiempo de ser y hacer lo que Dios
quiere. Decir al que está a tu lado con un buen codazo, ¿escuchaste? Este 2025 es tiempo de ser y hacer lo que Dios quiere. Por eso estás hoy acá, el primer día del año, para empezar a hacer lo que Dios quiere. Amén. Ya no hay tiempo. El tiempo está avanzado. Ya no nos podemos hacer los distraídos. Hoy Dios te está revelando a través de su palabra que este es el año en que tu vida va a cambiar. Y es el año en que Dios va a usar tu vida para que cambie la vida de otros. Juan, el otro evangelista San Juan, también escribiendo los acontecimientos de Jesús en el capítulo 4, versículo 35 al 38. ¿No dicen ustedes, dice el versículo 35 en el nombre de Jesús, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? ¿Vieron cuando se juntan con alguien que se las sabe todas? Ninguno de ustedes, ¿no? ¿Conoce a uno de esos? El pastor no se las sabe todas, ¿eh? Porque están todos mirándome a mí. ¿No? Pero nunca se cruzaron con alguien que se las sabe todas. Habla de fútbol, se la sabe. Habla de vóley, se la sabe. Habla de boxeo, se la sabe. Habla de política, él tendría que haber sido presidente de los argentinos. ¿No? ¿Verdad? Habla de psicología, se la sabe. Habla de genética, se la sabe toda. Habla de palabra de Dios, se la sabe. ¿No? Entonces el Señor los confronta. Ustedes son sabios, ¿verdad? Les dice, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Porque evidentemente sí, era de lo que se hablaba en ese momento. Faltan 4 meses para la cosecha. Y el pueblo en aquella época se preparaba para ese momento en particular. Porque la cosecha es una festividad. Es cuando vamos a levantar el fruto de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro trabajo. El tiempo que hemos trabajado, sembrado, regado, contra viento y marea, llegó el tiempo que salga el fruto. Pero todavía faltan 4 meses. Entonces el Señor los escuchó y le dijo, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, les contesta el Señor, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Pero el Señor no hablaba del algodón, del trigo, del lino. El Señor hablaba de la humanidad. El Señor hablaba de la humanidad. Allá afuera hay un campo lleno de almas que están buscando que alguien les lleve el Evangelio y poder ser cosechadas para el campo del Señor Jesucristo. La cosecha ya está madura, le dice, ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. El Señor pagó el precio ya. El Señor Jesucristo, Él pagó el precio que era necesario para esta humanidad. Él murió por toda la humanidad contemporánea a su época, la humanidad que creció después y aún la humanidad que está por nacer. Él pagó el precio por todos y nos dejó a nosotros la tarea. Es más, Él le dijo a los discípulos, cosas aún mayores que estas que ustedes me ven hacer, ustedes van a hacer. Así que mira, hermanos y hermanas, si no tenemos respaldo de parte de Dios para este 2025, levantar una gran cosecha de almas. El Señor Jesucristo dice, a mí no me importa lo que vos digas. A mí no me importa que vos digas, no, pero falta tiempo, no estoy preparado, no estoy preparada, falta que yo me acomode, falta que arregle mi casa, falta que tire la reja, que ponga la reja, que saque, que mate el perro, que lo haga revivir. No, el Señor dice, ahora, este es el tiempo, ¿sí? El Señor nos está invitando a levantar una cosecha de almas que nunca antes la habíamos hecho. A ponernos a cuenta con Él. No importa tu condición, sí que importa. Es tiempo de hacer los ajustes en tu vida.
Y eso es un acto de fe. Es un acto de fe. Hay cosas en tu vida que cuando lees la palabra de Dios, cuando comparás tu vida con la palabra de Dios, hay cosas que tienen que ser ajustadas. Y vos decís, ves, yo no puedo predicar porque todavía no estoy de acuerdo a la palabra de Dios. No, yo no puedo levantar cosecha porque a mí me falta corregir cosas en mi vida de acuerdo a su palabra. ¿Y qué esperás para ajustar tu vida de acuerdo a la palabra de Dios? Hay promesa de parte de Dios. Hay promesa de parte de Dios. Yo no sé, pero yo leo el libro de los Hechos y siempre se los repito, Hechos capítulo 5, y veo una iglesia en movimiento, una iglesia que predica el evangelio, que los meten presos, salen y siguen predicando, y que sanan los enfermos, y que las personas endemoniadas son liberadas, de que el evangelio se conoce sin Facebook, sin Instagram, sin redes sociales, sin TikTok, y se conocía a través de las ciudades vecinas. Venían a ver lo que estaba pasando en Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran personas convencidas de que tenían que vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo no sé si a vos te interesa o no, pero a mí ver una vida transformada me llena el corazón. Ver un drogadicto que dejó de drogarse y que ahora sirve al Señor me llena el corazón. Ver a una prostituta que dejó su vida y ahora empezó por el nuevo camino me llena el corazón. ¿Sí? Eso te llena. Te puedo asegurar que cualquier logro que alcances en tu vida no te va a dar más satisfacción que lo que te estoy diciendo. Pero claro, para eso hay que experimentarlo. Hay que ver. Tantas cosas le damos confianza y son desconocidas. O a tantos le damos confianza y son desconocidos. ¿Verdad? Hoy escuchaba a la mañana un predicador que decía, vas al psicólogo y le contás toda tu vida. ¿Y lo conocés vos? ¿Le tenés confianza? Todavía encima le pagás para que te escuche un buen rato. No digo que esté mal ir al psicólogo, ¿eh? Si lo necesitas, andá. Pero ¿por qué le brindás confianza a él y no le brindás confianza a Dios? ¿Por qué no le brindamos confianza a Dios? Vas al médico, le pedís el título de si se recibió. Yo veo que tiene la plaquita que dice doctor tanto, matrícula número tanto. Les aviso que es tan fácil como meterse en internet, buscar la matrícula del médico y saben si realmente es médico. Pero ¿quién hace eso? ¿Quién va al médico y le revisa la matrícula del médico? ¿Y por qué le tenés confianza a él y no le tenés confianza a Dios? No digo que desconfíes del médico. Confía, está bien. Pero ¿por qué no tenerle confianza a Dios? Yo llevo el vehículo al mecánico y me dice, mañana a las 8 venirlo a buscar. Sí, bien, bárbaro. Yo no vi nada de lo que le hizo. Pero él me lo entrega y me dice, anda tranquilo. Y yo voy y salgo tranquilo. ¿Y por qué confío en él y no confío en Dios? Si él es un desconocido, le pago para que me haga el trabajo. Vale la pena confiar en Dios. Te invito a que este 2025 pruebes a Dios, pero poder decir, lo he probado sinceramente y vas a ver cómo las cosas cambian de raíz en tu vida. Este es el tiempo que juntos tenemos que hacer brillar la luz de Cristo. Buenos deseos son los que nos damos siempre los primeros de año, ¿verdad? Nos decimos feliz año nuevo, que sea un año bendecido, próspero, en paz, amor y trabajo, ¿verdad? ¿Quién no lo escribió en estos 2 días? Contestó mensajes, envió mensajes, bendecido 2025, bendecido. ¿Querés darles buenos deseos? ¿Querés recibir buenos deseos vos? ¿A cuánto le gusta recibir buenos deseos? ¿No? A veces en casa para los cumpleaños o para estas fechas, a veces a ver cuántos mensajes recibiste vos, cuántos mensajes recibiste vos, ¿no? A ver quién es más famoso, ¿verdad? Pero a todos nos gusta recibir buenos deseos. Mirá quién me escribió. Hace 3 años que no hablo con él y me escribió. Seguro que de casualidad te encontró que estabas en línea o vio algún estado tuyo aburrido en el día feriado y te escribió. Como vos le escribiste a otro, como yo le escribí a otro, ¿verdad? Pero los verdaderos y buenos deseos tienen que ver con algo que sea realmente verdadero, realmente tangible.
Y eso es el mismo Señor Jesucristo. Todos queremos recibir buenos deseos y queremos dar buenos deseos a alguien. Mirá, el apóstol Pablo lo que aconseja a una iglesia que está en el pueblo de Éfeso. Capítulo 3, versículo 19 al 20 dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ese tiene que ser nuestro deseo. Este 2025 no tiene que haber nadie en tu agenda del celular, no tiene que haber nadie en tu entorno cotidiano que no reciba la buena noticia. Nadie que no le podamos dar el evangelio verdadero, nadie que no conozca ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Porque a veces, ¿sabes qué? ¿Por qué no compartimos? No compartimos porque no lo conocemos. No compartimos porque no lo hemos experimentado. Te invito a que este 2025 experimentes a Dios. Que realmente te propongas, ponete una meta. 6 meses, Señor, te doy medio año para ver si lo que dice el pastor es verdad. Hacelo. Y si en 6 meses de haber cumplido al pie de la letra la palabra de Dios, Dios no te contesta, vení y renunciame. Decime, pastor, usted es un mentiroso. No tengo ningún problema. Mira qué confianza que tengo en la palabra de Dios. Pero probalo realmente de verdadero corazón. 6 meses. Y vas a ver cómo va a valer la pena seguir los otros 6 meses más. ¿A quién le vas a presentar? Ya tenés en tu mente a quién le vas a presentar este que tiene un amor que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la plenitud de la vida. Las personas hasta que no conocen a Cristo no se sienten plenas. Siempre están añorando algo más y algo más y algo más y algo más. Y siempre están ahí buscando algo que los haga sentirse satisfechos porque necesitan tener un encuentro con su Creador, con su Padre Celestial. Versículo 20 dice, aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. O sea, de que Dios, yo no sé si alguna vez te imaginaste una petición a Dios. ¿Te imaginaste alguna vez una petición a Dios? ¿Nadie le oró a Dios, Dios quiere una casa nueva? ¿Sí? ¿Cuántos pidieron por una casa nueva alguna vez? ¿Cuántos pidieron por un auto nuevo? ¿Cuántos pidieron por un trabajo nuevo? Entonces sí te lo imaginaste. Pero dice que Él puede dar muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Pero ¿sabes qué pasa? No lo conocemos. No vivimos el evangelio de acuerdo a su palabra. Lo vivimos mezquinando. Mezquinamos el evangelio en nuestra vida. Y Él quiere darnos mucho más de lo que imaginamos y pedimos. ¿Te imaginás recibir más de lo que vos pedís? Señor, quiero una casa. Te voy a dar 2, porque quiero darte 2. Y les está hablando a alguien que compró 2 casas en un solo año. Y yo pedía una. Y Dios me abrió las puertas. Fidelidad a la palabra de Dios. Fidelidad. Es tiempo que probemos el evangelio genuino. Y a este Dios es al que vos representás. No tengas miedo, no estás representando a nadie que estafa, que roba, que miente. No estás presentando a ningún político, ni ningún partido político. Estás representando al Creador del universo, aquel que puede dar las cosas mucho más allá de lo que te imaginás o podés pedir. A ese Dios estás presentándole a aquellas personas. Dice, podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. O sea que hasta Dios obra a través tuyo. Por eso te dice el Señor, es tiempo de brillar en este mundo. Es tiempo de brillar en este mundo. El Señor, cuando vuelva por segunda vez, va a venir a levantar a su iglesia. No va a venir a hacer milagros. No va a venir a resucitar a los muertos. Para eso estamos nosotros, que somos la iglesia de Cristo acá en la tierra. Para hacer cosas mucho más allá de las que el Señor mismo hizo.
Y ya con la segunda parte, que es un poco más breve que la primera, empecemos hoy con nuestros actos de fe. Porque en vano es que yo te relate, te predique, me desgaste, pierda tiempo de oración, tiempo de concentración, tiempo de dormir, tiempo de comerme un asadito, tiempo de... En vano es si no ponemos en obra lo que estamos aprendiendo hoy. Es en vano. Por eso hoy te propongo que empecemos hoy mismo con nuestros actos de fe y decir al que está a tu lado, ¿escuchaste? Y meterle el dedito ahí en el hombro que le duela. ¿Escuchaste? Hoy es el día que empecemos con nuestros actos de fe. Hoy. Y si por la duda no te quedó claro, decirle, hoy. Hoy es el día. Otra vez el apóstol Pablo da testimonio poniéndose él como ejemplo. Le escribe a una iglesia que está en Filipos, a los filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Esto ya lo hablamos el domingo pasado, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, me olvidé del año 2024. El año 2024 no lo puedo rebobinar y no lo puedo caminar hacia atrás para no cometer los errores que cometí. No puedo caminar hacia atrás para disfrutar los aciertos que tuve en el 2024. No puedo. Pero muchas veces cargamos con el pasado como una mochila pesada que no nos deja avanzar. Por eso el apóstol dice, olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Esforzándome para alcanzar lo que está adelante. ¿Y querés que te diga lo que hoy tenés adelante tuyo? 365 días. Ni más ni menos. 365 días que hoy te podés plantar y decir, hoy empiezo a hacer actos de fe. Empiezo a vivir mi vida de acuerdo a su palabra. Empiezo a hacerle caso a la palabra de Dios. No pongo en cuestionamiento la palabra de Dios, le hago caso. Hoy mismo empiezo y hoy mismo podés empezar. ¿Querés que te diga algo? Te felicito, porque hoy al estar acá empezaste. Ya empezaste hoy. 1 de enero decidiste estar acá, empezaste. Te felicito por eso. Dice el versículo 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El Señor tiene un llamamiento celestial para tu vida. Quiero que me entiendas. Yo a veces les miro las caras y me preocupo. El Señor tiene un llamamiento celestial para tu vida. No te están llamando a trabajar en la municipalidad. No te están llamando a trabajar en el comedor, que está bien que lo hagas. Hacelo en el comedor, hacelo en la municipalidad. Pero el Señor tiene un llamamiento celestial. Vas a probar y vas a ver cosas que solamente los valientes lo pueden alcanzar. Solamente los valientes pueden, aquellos que tienen su fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente ellos van a comprobar y vas a ver que vas a orar por alguien y Dios le va a dar mucho más allá de lo que vos te imaginaste y pediste. ¿Por qué? Porque hiciste tu acto de fe y oraste por él. Y fuiste y le arrimaste el evangelio y le dijiste, vengo aquí a brillar con mi luz. No que se lo digas, no que se lo digas literal, sino que con tu vida, con tus actos, así estás brillando en este mundo. 2025 vamos a avanzar cada día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cada día con un nuevo acto de fe. Cada día con un nuevo acto de fe. El acto de fe de hoy sirvió, es bueno, pero mañana está vencido. El 1 de enero mañana venció. Mañana ya es 2. Mañana va un nuevo acto de fe. Y es así, todos los días nosotros compartimos a través de los grupos de WhatsApp la palabra de Dios. Nos hemos propuesto a leer la Biblia en 365 días.
Sumate a ese proyecto. Sumate a ese proyecto. La podés escuchar mientras vas andando en el auto, mientras vas en el colectivo, mientras vas en el tren. Podés escucharlo, podés leerlo, podés irte a dormir y escucharlo. Conozco quienes se duermen escuchando la palabra de Dios y después no se acuerdan por dónde dejaron. Pero bueno, podés hacerlo así también. Podés tomarte, te puedo asegurar que eso no te lleva más de 1 hora. Y nutre tu alma. Y vas a ver cuando tu alma está nutrida, tu físico lo demuestra. Tu físico demuestra cuando tu alma está nutrida. ¿Estamos dispuestos a tomar el Evangelio en serio, haciendo actos de fe? Preguntale al que está a tu lado, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a hacer actos de fe? Mirá, el apóstol Pablo, escribiéndole también a la misma iglesia de Filipo, a los filipenses, los tuvo que felicitar porque era una iglesia dadivosa. ¿A cuántos les gusta ser dadivosos? No, pastor, ahora viene cuando pide, ¿no? Ya lo casé, pastor. Ahora cuando empieza a hablar de ser dadivoso, empieza a pedir, ¿no? ¿A cuántos les gusta ser dadivoso? Yo voy a levantar la mano. Mi esposa dice que ella aprendió a ser dadivosa. ¿Sí? Porque no se casó con un tacaño. Se casó con un dadivoso. ¿Sí? Y no hay cosa más grata y hermosa que dar. Dar tiempo, dar economía. ¿Cómo dar economía? Sí, dar economía. Porque a veces el tiempo es economía. A veces tenés que decir que no a un trabajo por asistir a alguien. A veces tenés que relegar algunas cosas por asistir a alguien. Dar vida a alguien. Ir y asistirlo. Le estás entregando tu vida. Te estás quitando vida para dársela a otro. Dar economía. Y no estoy hablando del efectivo que le puedas dar, que está bien, si Dios lo pone en tu corazón, dalo. Pero no esperes que vuelva. Ay, eso me dolió. Y yo te digo que no esperes que vuelva, ¿sabes por qué? Para que no te aflijas. Si vuelve, bien. Y si no vuelve, ya está. Tampoco te estoy diciendo que le saques de comer a tu familia para darle a otro. Eso no. Pero está bueno dar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces, yo quiero ser bienaventurado. ¿Vos no querés ser bienaventurado? Hay que dar entonces. Hay que dar. Para ser bienaventurado hay que pelar el bolsillo y dar. ¿O no? Ya no hay tantos amenes. Para ser bienaventurado hay que disponer de tiempo y entregarlo. Con lo que vos sepas servir, servir. Podés abrir tu casa para un grupo de amistad. Podés ponerte a la orden para estar al frente de un grupo de amistad, para colaborar con un grupo de amistad, porque hay otros que necesitan ver tu luz brillar. Y el apóstol Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 4, voy a tratar de aligerarlo un poco esto, dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Los está felicitando. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. ¡Wow! El apóstol Pablo, que en otro contexto hemos leído y hemos aprendido, de que él dijo, yo no necesito de nadie, porque él trabajaba. Tenía su propia empresa, él hacía carpas, hacía tiendas. Él tenía su propia empresa y predicaba el Evangelio. Y él no le pidió nunca nada a nadie. Es más, dijo, yo no les pido nada y me tratan mal. Hay otros que piden y los tratan bien, dijo. Y acá está felicitando porque él sin pedir, una iglesia le mandó ofrendas. Y es más, les dijo, desde que empecé en el Evangelio a predicarle a los gentiles, ustedes me han enviado. Ahora, ¿cómo creen que haya sido esa iglesia? Una iglesia próspera. Así ha sido esa iglesia. Dice el versículo 16, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Le está diciendo a los filipenses, ustedes sin que yo les pida una y otra vez,
me mandaron ayuda. Quédense tranquilos, el pastor no le está pidiendo ninguna ayuda para él, ¿eh? No se preocupen. Sigamos con el mensaje. Versículo 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. El apóstol Pablo los halagaba porque decía, cada vez que ustedes me bendicen, yo se lo reconozco y Dios los bendice a ustedes. Versículo 18. Dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y ahora viene la bendición. El versículo que yo, si hubiera querido, les hubiera leído el versículo 19 nada más. Pero yo quiero ponerlos en contexto. ¿Por qué esta iglesia recibe bendición? ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipo era una iglesia próspera. ¿Por qué? Porque ellos sabían dar. Eran liberales para dar. ¿Cuántos somos liberales para dar? ¡Ay! Aprendamos a ser liberales para dar. Y te puedo garantizar que Dios nunca te va a dejar desamparado. Versículo 19, así que mi Dios les provea de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esa era una iglesia próspera. Ellos, los filipenses, hacían actos de fe, eran una iglesia generosa y recibían bendiciones de Dios. Y ahora te voy a contar una anécdota. Vez pasada estuve charlando con un pastor, ¿no? Y estábamos en un grupo familiar y el pastor decía, estoy cansado de que me pidan plata para gastar. Y yo le dije, pastor, cuando dejes de gastar, va a dejar de entrar. Porque con Dios es así. Es la ley de la siembra y la cosecha. Cuando dejes de invertir en el Evangelio, en tu casa va a dejar de entrar. Cuando dejes de invertir, yo como pastor, cuando deje de invertir en los niños, en los jóvenes, en las hermanas, en los hermanos, en el evangelismo, cuando yo deje de invertir, va a dejar de entrar. Cuando yo deje de invertir, voy a cerrar la puerta de los cielos. Ahora, cuando yo invierto, la ventana de los cielos se abre. Y eso puede suceder en tu vida. Te lo digo porque en mi vida sucedió y espero que siga sucediendo. Y no lo hago como un canje para Dios. Lo hago porque a mí me amo ver a las personas transformadas. Amo ver a la juventud transformada. Amo ver a las personas que empezaron a caminar en el Evangelio y puedo ver su proceso, como su vida va cambiando, se va transformando. Y veo en ellos potenciales evangelistas, pastores, esposas de pastores, maestros, maestras. Veo cómo Dios se está transformando y preparando y equipando a la iglesia. Hay promesa de abundancia de parte de Dios. Y querés que te diga una cosa, de parte de Dios, no de parte de un partido político, no de parte de un municipio, no de parte de un asistente social, de parte de Dios. Pero esto se puede comprobar solamente para aquellos que tienen fe. Y yo lo que estoy tratando hoy es de aumentarte la fe. Porque así como dijimos el año pasado, dijimos el domingo pasado, y bien digo, el año pasado, lo que le faltó al 2024 fue fe. Que este 2025 no le falte fe. Que puedas experimentar a un Dios verdadero y puedas vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a este evangelio, sin faltar una jota y una tilde, que podamos consagrar nuestras vidas tal y cual como Dios lo está pidiendo. Y quiero decirte algo, que te lo voy a repetir hasta el final. Hoy empezaste, porque estás acá. Hoy empezaste, porque 1 de enero estás acá. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tu granero se llenará a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Yo sé que ninguno de nosotros se dedica al campo ni al viñedo, pero esto es palabra de Dios aplicable a nuestro presente.
¿Y qué tengo que hacer, pastor? ¿Vender la casa? No. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? ¿Dar qué? Dar lo que Dios te pide. Primero que nada, Dios pide tu corazón. Y sabes, cuando Él habla de tu corazón, está hablando de tu voluntad, tu vida. Y vas a comprobar cómo todos tus graneros van a ser llenos a reventar, dice el proverbio. Y dice, y en tu bodega rebosará el vino nuevo, no vino viejo, no vino añejo, nuevo. Esto es promesa de parte de Dios. Yo quiero bendecir tu vida hoy enseñándote las promesas que son de Dios para tu vida. Muchas veces no alcanzamos a ver estas promesas cumplidas en nuestra vida porque las ignoramos, porque nadie nos las dijo o porque nos tapamos los oídos cuando nos las dijeron. Pero hoy Dios quiere sacarte la venda de los ojos, sacarte los tapones de los oídos y que sepas que Él tiene bendiciones para tu vida. Tenemos que decidir si queremos vivir en misericordia o en bendición. Y la pregunta es, ¿querés vivir de bendición en bendición o de misericordia en misericordia? Y hay una gran diferencia, porque la misericordia la disfrutan todos los seres humanos de la tierra, porque el sol sale para buenos y para malos. El sol sale para todos, para justos y para injustos. Esa es una misericordia. Lo relevante es vivir en bendición. Yo estoy esperando que me diga, pastor, dígame cómo hago para vivir en bendición. Te lo voy a decir. ¿Lo querés escuchar? ¿Querés escuchar cómo vivir en bendición? ¿Lo vas a poner en práctica? ¿Lo vas a hacer? Yo quiero vivir en bendición y quiero que vos y cada uno de nosotros vivamos en bendición. Así que ahí va, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 9. Dice así, Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra. Hubo una época donde decía que yo era el mimado de Dios, porque es así, yo me siento mimado de Dios. ¿A vos te gustaría ser mimado de Dios? ¿Te gustaría ser el favorito de Dios? ¿La favorita de Dios? Moisés te la dejó clarita. Cumple con todos los mandamientos. Y dice el versículo 2, y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. ¿En qué dice? En todo lo que hagas, Dios te va a bendecir. Mirá si no vale la pena. Mirá si no vale la pena vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mirá si no vale la pena, si todo lo que yo haga, Dios me lo va a bendecir. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena vivir por misericordia o por bendición? Porque la bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. Lo otro es misericordia. Y Dios tiene misericordia, ¿sabes con quién? Con la humanidad. Está siendo paciente para que ninguno se pierda. Está retrasando su venida para que ninguno se pierda. Eso es misericordia. Pero los que le conocemos de verdad y vivimos de acuerdo a su palabra, somos obedientes a Él. Y nosotros vivimos en bendición. Que este 2025 te encuentres lleno de bendiciones, decimos, ¿verdad? Pero la única forma de alcanzar las bendiciones es haciéndole caso a la palabra de Dios. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en los países que Dios les dará. Nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa. Dios le dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Nada te va a poder hacer frente.
Aunque se comploten en contra tuya, nada te va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque vos sos un hijo, una hija de Dios que vive cumpliendo la palabra de Dios. Ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Lo otro es misericordia. Y nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Es verdad, porque el sol sale para todos. Eso es misericordia. Pero la bendición se obtiene a través de la obediencia. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Yo quiero ser pueblo especial. ¿Vos no querés ser pueblo especial de Dios? ¿No es tiempo de cambiar la historia de nuestra propia vida y decir este 2025 voy a vivir de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios en mi vida? Voy a hacer que el evangelio se haga carne en mi vida porque yo quiero cada una de estas bendiciones. Yo las quiero para mí y yo como pastor las quiero para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes. Es mi responsabilidad decirles cómo se alcanzan las bendiciones. Y hoy estoy libre de culpa y cargo porque les estoy informando cómo se alcanzan las bendiciones. Yo quiero que tu vida sea bendecida por el poder y la gracia de Dios. Bendecido 2025. Ya sabemos qué hacer para tener un año bendecido. Ya sabemos cómo vivir para tener un año bendecido. Así que te invito que en esta tarde te puedas poner de pie y puedas hacer vos un trato con Dios. Puedas decir, Señor, hoy empecé. Mañana me voy a esmerar por seguir. Puedas confiar en Dios. Ponemos nuestra confianza en tanta gente, en tantos desconocidos. Nosotros los que trabajamos por nuestra cuenta vamos, hacemos un trabajo y esperamos que nos paguen. ¿Y si no te pagan? Si es un desconocido. Y si no te pagan, Dios nunca deja a nadie sin dar su recompensa. Lo acabamos de leer. Poniendo en práctica y haciendo lo que el Evangelio nos dice en nuestra vida, vamos a alcanzar las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros.